Era el segundo año después de que Chloe y yo nos divorciáramos. Chloe por fin tuvo su final feliz con su primer amor, tal como siempre había deseado. Me envió un mensaje advirtiéndome que no apareciera y arruinara su boda. Ella no sabía que ya estaba muerta. La joven que tenía mi teléfono la regañó duramente. Pero la expresión de Chloe se tornó sombría y me exigió saber quién era la chica para mí. En vísperas de la boda de Chloe, todos organizaron una fiesta anticipada para ella y Julian. ¡Felicidades! Después de tantos años, por fin lo lograron. Esta sí que es una pareja poderosa. Chloe, ese chico con el que te casaste antes no le llegaba ni a los talones a Julian. Menos mal que te divorciaste. El exmarido del que hablaban era yo. Morí poco más de medio año después de divorciarme de Chloe. Tras mi muerte, mi alma vagó por el mundo. No hace mucho, me acerqué a Chloe y me encontré atado a ella, incapaz de alejarme. Quizás era porque estaba muerta. Esas palabras penetrantes que antes me dolían ahora me parecían un ruido sin sentido. En cuanto a Chloe, mantenía la mirada baja, con una expresión indescifrable. Sus dedos largos y elegantes pelaron una naranja para Julián, retirando meticulosamente hasta el último trocito de la pulpa blanca. Me pareció extraño. Chloe era una heredera, acostumbrada a una vida de privilegios y a ser atendida. En los 5 o 6 años que estuvimos casados, nunca había hecho algo así por mí. ¿Por qué? Bueno, una vez tuve mucha fiebre y me desperté con antojo de una manzana. De hecho, se ofreció a pelarme una. Fue la primera vez que pareció corresponder a mi cariño. Me conmovió muchísimo, pensando que mi insistencia finalmente había dado sus frutos. Pero a mitad de camino, Julian llamó para decir que estaba de vuelta en el país y necesitaba que Chloe lo recogiera en el aeropuerto. Chloe se fue a toda prisa. Al final, no pude comerme la manzana que me había pelado. A Julián siempre le encantaba ser el centro de atención, así que se notaba que le molestaba oír a los amigos de Chloe hablar de mí. Es una celebración. ¿Por qué lo mencionas? Julián, prueba esta naranja que te pelé. Dijo Chloe con coquetería, dándole un gajo a Julián, lo que finalmente le dibujó una sonrisa. Pero mi existencia seguía siendo una espina en su costado. De camino a casa, Julian dijo preocupado, Chloe, nos casamos en un par de días. ¿Crees que Ethan aparecerá y armará un escándalo? Julian, es el día más importante de mi vida y no quiero que lo arruine. Chloe se apoyó en el hombro de Julian. Su voz tenía un tono de voz extrañamente agudo. No te preocupes. Ya lo superó. Me quedé sin palabras. Ella era la que se había equivocado. Entonces, ¿por qué su voz tenía un dejo de resentimiento hacia mí? Julián suspiró. Eso espero. Qué irónico. Así que Julian entendía lo importante que es una boda para una pareja. Y, sin embargo, fue él quien arruinó la mía. El día de mi boda con Chloe, Julian la llamó. Su voz era una súplica patética, Chloe, he tenido un accidente de coche. Creo que me estoy muriendo. ¿Puedes venir a verme, por favor? En la videollamada, su cabeza estaba cubierta de sangre. Parecía horrible. Mientras consolaba a Julian, Chloe se volvió hacia mí y dijo, tengo que salir. Le recordé, Chloe, es el día de nuestra boda. El ceño perfecto de Chloe se frunció aún más. Ethan, sé razonable. Julian se está muriendo. Me necesita a su lado para superar la cirugía. En cuanto se fue, me convertí en el hazmerreír de todos nuestros invitados. Los amigos de Chloe fueron especialmente mordaces con sus comentarios. ¿Ves eso, Ethan? Ni siquiera eres digno de lustrarle los zapatos a Julian. La única razón por la que te casaste con Chloe fue porque Julian estaba fuera del país. Y no creas que casarte con ella te convierte en uno de nosotros. Para nosotros, Julian siempre será el indicado para ella. Después de la boda, recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que Chloe estaba locamente enamorada de ti. Supongo que no. No tenía pruebas, pero sabía que era de Julian. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo poderoso que podía ser un primer amor. Antes de la boda, solo había oído el nombre de Julian por las amigas de Chloe. Chloe y yo nos conocimos de la forma más típica.
Yo hacía de héroe y ella de damisela en apuros. Fue amor a primera vista y la seguí sin descanso. En aquel entonces, su familia la presionaba para que se casara, y yo era un candidato ideal, así que aceptó. Sus amigos nunca me conmovieron, siempre insinuando que si Julian no hubiera estado en el extranjero, nunca habría tenido una oportunidad. Julian había crecido con ellos, y todos lo veían como el hombre con el que estaba destinada a estar. Pero Chloe me había dicho que todo era cosa del pasado, que yo era el único para ella ahora. Así que le creí. Tras la boda, se reveló que Julian no había tenido ningún accidente de coche. Había perdido un juego de verdad o reto con sus amigos, y esa llamada era su reto. Por eso, Chloe se enfureció con él y dejaron de hablarse por un tiempo. Tiempo después, Julian se casó con una mujer con la que su familia lo había emparejado, alguien de una familia de igual posición social. Mi mundo volvió a la calma. Luego, Julian se divorció y regresó. Con Julian de vuelta, mi matrimonio con Chloe se desintegró poco a poco. Sin darme cuenta, los seguí a Chloe y a Julian a su nuevo hogar. Fue incómodo. No me interesa entrometerme en la vida privada de la gente. Hasta altas horas de la noche, su organizador de bodas seguía despierto, ultimando los preparativos. Escuché algunos detalles. Las flores se trajeron desde Europa en un avión privado para asegurar que aún brillaran con el rocío matutino. El smoking y el vestido fueron diseñados a medida con un año de antelación por un reconocido modisto italiano. El lugar fue elegido meticulosamente. Punto por punto, la organizadora repasó cada detalle con Chloe. Al ver su expresión concentrada, no pude evitar pensar en mi propia boda, que había sido tan precipitada y absurda. Chloe nunca había participado en la planificación. Incluso estuvo fuera de la ciudad por negocios el día antes de casarnos. Siempre que le pedía su opinión, simplemente decía, lo que quieras, o, está bien. Creía que confiaba en mi criterio, pero ahora me doy cuenta de que simplemente no le importaba. La diferencia entre estar enamorado y no estarlo es dolorosamente obvia. Los dos se fueron a la cama. Julián empezó a besar a Chloe apasionadamente. Cerré los ojos, sin querer verlo. Sorprendentemente, lo que esperaba que sucediera no sucedió. Parecía que Chloe apartó a Julian. La voz de Julian estaba llena de resentimiento. Chloe, ha pasado un año y no me has dejado tocarte. ¿Será porque ya estuve casada? ¿O es porque aún no has superado lo de Ethan? Chloe se recostó en la cabecera, con la mirada baja, absorta en sus pensamientos. En el pesado silencio, sus rasgos parecían particularmente fríos y distantes. Tras una larga pausa, dijo, no le des demasiada importancia. Eres a quien amo. Solo quiero guardar nuestra primera vez juntos para nuestra noche de bodas. Sus palabras apaciguaron a Julian, quien la abrazó por los hombros. Chloe, todavía estoy un poco preocupada. Me preocupa que Ethan intente armar un escándalo en la boda. Quizás deberías hablar con él. Siempre te escucha. Chloe frunció el ceño, una señal reveladora de su enfado. Justo cuando pensé que se negaría, aceptó. De acuerdo. Sus dedos cálidos recorrieron la pantalla del teléfono, escribiendo rápidamente un mensaje frío. Ethan, no vengas a mi boda. Sabes que Julian no quiere verte. Siempre has sido razonable. Puedes hacer eso por mí, ¿verdad? Julián se inclinó. ¿Respondió? Claro que no habría respuesta. Llevo 2 años muerto. Pero entonces, para mi sorpresa, recibí una llamada. Deja de escribir y deja a Ethan en paz. Era la voz de una joven. Chloe guardó silencio un instante. Su rostro, normalmente sereno, se ensombreció. ¿Quién es? No es asunto tuyo. Y dicho esto, la persona del otro lado colgó. Yo también me quedé atónito. ¿Quién era? ¿Y cómo tenía mi teléfono? Chloe intentó devolver la llamada, pero ya la habían bloqueado. Julian estaba lo suficientemente cerca como para haber oído la conversación. Aunque llevaba 2 años divorciada de Chloe, no pudo resistirse a echar leña al fuego. ¿No decía Ethan que solo te amaba a ti, y ahora hay una nueva mujer? Quizás ella sea la verdadera razón por la que insistió en el divorcio. La expresión de Chloe era gélida.
Vamos a dormir. Pero todavía me preocupa que se meta en algo. Ethan nunca fue de los que se muestran generosos. Iré a verlo en persona mañana. Por fin, Julian sonrió y le dio un beso en la mejilla. Chloe, eres la mejor. Al día siguiente, Chloe apareció en mi antigua casa. Una hermosa joven de cabello largo y oscuro y mirada desafiante abrió la puerta. Mi conciencia había estado nublada desde mi muerte, y muchos de mis recuerdos eran borrosos. Así que no tenía un recuerdo real de esta mujer. En cuanto la joven vio a Chloe, su aura se volvió aguda y hostil. Soltó una carcajada, con la voz llena de sarcasmo. Vaya, si es Chloe. Te casas en 2 días, ¿verdad? ¿Vienes a ver a tu exmarido? ¿Sigues enamorada de Ethan? Chloe ni siquiera la miró, simplemente la empujó con frialdad y entró. Parecía una esposa que había venido a pillar a su marido engañándola. Lo primero que vio fue una foto enmarcada de la joven y yo en la estantería. Lo cogió, frunciendo aún más el ceño. ¿Cuál es tu relación con Ethan? ¿Y qué haces en su casa? Adivine. La joven se apoyó tranquilamente contra el marco de la puerta, con un tono indescifrable. Chloe se burló. Así que es un mentiroso después de todo. Sabía por qué lo había dicho. Cuando nos casamos, le prometí a Chloe que solo la amaría a ella por el resto de mi vida, que solo la muerte nos separaría. Pero al final, fui yo quien pidió el divorcio. Y por lo que parecía, me había enamorado de otra persona después de nuestra ruptura. Claramente, había roto mi promesa. ¿Pero qué derecho tenía Chloe a juzgarme? Ella fue quien me dejó con una fiebre terrible para ir a buscar a Julian. Ella fue quien acortó nuestras vacaciones para volver a celebrar el cumpleaños de Julian. Ella fue quien se perdió nuestro aniversario para llevar a Julian al médico por un esguince de tobillo. Siempre que la necesitaba, Chloe nunca estaba. Pero siempre que Julian la necesitaba, ella lo dejaba todo, sin importar lo ocupada que estuviera, para estar ahí para él. Era como si Julian fuera su marido, no yo. Discutía con ella, me peleaba con ella. Chloe siempre tenía una excusa para justificar sus acciones. Ella decía que cuando estaba enferma, los médicos estaban ahí para cuidarme, así que no importaba si ella faltaba. Julian, en cambio, hacía años que no volvía. Ya no sabía cómo moverse, y como amiga suya, ella tenía que estar ahí para él. En cuanto a dejar nuestras vacaciones, dijo que le había prometido a Julian hacía mucho tiempo que celebraría su cumpleaños con él, y que todos sus amigos la estaban esperando, así que no podía echarse atrás. Dijo que un aniversario era solo un día, algo que podríamos celebrar más tarde. Me llamó egoísta por preocuparme por nuestro aniversario cuando Julian se había lastimado el pie y estaba pasando apuros. Fue ridículo. ¿Por qué no podía celebrar el cumpleaños de Julian después? Había esperado ese viaje durante 3 meses, pasé un mes entero planeándolo. Y al final, el otro protagonista no apareció, y salió corriendo a celebrar con Julian. Cada vez que Chloe decía estas cosas, fruncía el ceño con fastidio y sus ojos se llenaban de impaciencia. Y Julian, allí mismo, se disculpaba con calma y prometía no volver a molestar a Chloe. Entonces Chloe, con una voz suave que nunca me había oído dirigida a mí, consolaba a Julian, diciéndole que no era su culpa y que no se lo tomara a pecho. Julian asentía levemente, pero la mirada que me lanzaba de reojo era puro triunfo y provocación. Yo era la perjudicada, pero al final, siempre me consideraban la irrazonable. Chloe siempre, incondicionalmente, se puso del lado de Julian. Después de un tiempo, me cansé de discutir. Me di cuenta de que Chloe simplemente no merecía mi amor. Así que pedí el divorcio. Me miró fijamente y me preguntó, Ethan, ¿estás seguro? Asentí. Sin intentar detenerme, firmó los papeles del divorcio. Tiró el bolígrafo a un lado y encendió un cigarrillo. A través de la nube de humo, su expresión era excepcionalmente fría. Esbozó una sonrisa escalofriante. Ethan, no vivas para arrepentirte de esto. Su voz estaba impregnada de la certeza de que volvería arrastrándome, rogándole que me aceptara. Como en todas nuestras peleas anteriores, por muy mal que se pusieran, siempre era yo quien se disculpaba primero. Pero ella nunca imaginó que moriría, que nunca llegaría el día en que volviera a inclinarme ante ella.
Estás dándole demasiadas vueltas a esto. No estoy aquí porque sigo obsesionada con Ethan. Solo vine a avisarle que mi boda es el próximo sábado y que más le vale no causar problemas. Chloe se quedó en silencio, sus ojos penetrantes se entrecerraron peligrosamente, su voz era una clara amenaza. Sus palabras me sacaron de mis recuerdos. La joven se burló. Chloe, te tienes demasiado en alta estima. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué Ethan perdería el tiempo suspirando por ti, esperando a que volvieras? No te preocupes, Ethan dejó atrás esa relación tóxica hace mucho tiempo. Empezó una nueva vida conmigo. La joven tomó la foto, recorriendo mi mejilla con el dedo y su mirada se suavizó. En la foto sonreía, luciendo más feliz que en años. ¿Ves lo feliz que está conmigo?, dijo la joven con una mirada fría. Eres veneno. Deja de molestar a Ethan. Ya no te quiere. De hecho, no soporta verte. Entiendo. Chloe era una persona orgullosa y arrogante. Las palabras de la joven la estaban irritando. Chloe la miró fijamente, con una vena palpitante en la frente. Cuando sus ojos se posaron en la foto de la joven y yo, se estremeció como si le hubieran picado, apartando la mirada con disgusto. Finalmente, se calló bruscamente. Chloe agarró a la joven por el cuello, con los ojos encendidos de furia. La sonrisa de la joven se desvaneció mientras apartaba los dedos de Chloe del cuello, uno a uno. Así es como se comporta una gran dama. Cuando tú y Julian se peleaban, ¿alguna vez Ethan lo confrontó así? No, no lo hizo. Chloe frunció el ceño con impaciencia. Julián y yo solo éramos amigos. Ethan era el mezquino y paranoico. En serio, dijo la joven con una sonrisa maliciosa. Bueno, no tienes que preocuparte por esto. Soy su novia. Tú. Era raro para mí ver a Chloe perder la compostura de esa manera. Normalmente era ella quien me sacaba de quicio con sus juegos. Pero en el fondo sabía que Chloe no me quería. Su ira en ese momento no era más que posesividad. Chloe tenía una confianza que rozaba la arrogancia. Estaba convencida de que yo estaba perdidamente enamorado de ella. Que aunque estuviéramos separados, seguiría fiel a ella y nunca seguiría adelante. No era su amante. Era su propiedad. Nunca imaginó que no solo la superaría, sino que también encontraría a alguien nuevo. Para ella, era una forma de traición. Tal como esperaba, Chloe recuperó la compostura rápidamente. Incluso tuvo la presencia de ánimo de bajar la mirada y alisarse las arrugas de la manga tras la pelea. Era, una vez más, la viva imagen de la serena indiferencia. Ethan y yo estamos divorciados. Con quien esté es asunto suyo, no mío. No vine a pelear contigo. Que Ethan venga a verme. Mientras él mismo me prometa que no vendrá a mi boda, me mantendré alejada de su vida para siempre. Su tono era completamente sereno. Habló de mí como si fuera una completa desconocida. La sonrisa de la joven se desvaneció. Su voz era monótona. No puedes verlo. Está muerto. Para mi sorpresa, al enterarse de mi muerte, Chloe se rió. ¿Dijiste que estaba muerto? La joven arqueó una ceja con una mirada hostil. ¿Te hace gracia? Chloe entró al comedor. En la mesa había un tazón de sopa recién hecha, aún humeante. Dices que está muerto, ¿quién hizo esta sopa? Siempre se le dio genial hacer sopa. Puedo decir que lo hizo con solo mirarlo. ¿Crees que es divertido tomarme el pelo? Chloe miró fríamente la sopa. Su expresión se ensombreció al recordar algo. Tras una larga pausa, dijo, a Ethan le encantaba cocinar para mí. Un día dejó de hacerlo y dijo que ya no lo disfrutaba. Pero parece que está encantado preparándote sopa. La observó con atención y dijo lentamente, debieron de estar juntos en aquel entonces. Su mirada estaba llena de malicia, como si fuéramos adúlteros. Estaba tan furioso que la golpeé 2 veces en el aire. Había amado a Chloe completamente, sin reservas, durante 7 años. Y al final, tuvo la audacia de acusarme de engañarla. Hizo que toda mi devoción pareciera una broma. ¡Qué ridículo! Ella era la que siempre coqueteaba con alguien más durante nuestro matrimonio.
¿Cómo era posible que no viera sus propios defectos y aún así tuviera el descaro de acusarme? ¿De verdad no sabía por qué dejé de cocinar para ella? Siempre me ha gustado cocinar, sobre todo para la gente que me importa, solo para ver sus caras de felicidad y satisfacción. A Chloe le encantaba mi comida y una vez comentó casualmente que los almuerzos que pedía su asistente nunca eran tan buenos como los que yo preparaba. Me lo tomé muy en serio. Estaba de vacaciones en el trabajo por aquel entonces, así que todos los días empezaba a ir temprano al mercado a comprar los ingredientes más frescos, le preparaba un almuerzo completo y se lo llevaba a la oficina. Un día, Chloe me dijo que dejara de llevarle el almuerzo. Dijo que ya estaba trabajando bastante y que debería dejar que su chofer lo recogiera. Pensé que estaba siendo considerada. Hasta que un día, nuestro conductor tuvo que tomarse el día libre porque su hijo estaba enfermo. Le llevé el almuerzo yo mismo. Cuando llegué a su oficina, encontré a Julián allí. Me trajo los contenedores del almuerzo con una sonrisa. Ethan, amigo, ¿qué delicias nos preparaste hoy? Camarones al ajillo, costillas a la barbacoa, verduras salteadas y sopa de espinacas. Todas mis favoritas. Eres el mejor, Ethan. Chloe seguía en su escritorio trabajando en unos archivos. Julian preparó la comida con destreza y luego le lanzó un pequeño papel arrugado a Chloe. Adicta al trabajo. Hora de comer. Chloe se frotó los ojos cansados, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al mirarlo. En un segundo. Pero cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. Ethan, ¿qué haces aquí? Me clavé las uñas en la palma de la mano y respondí con calma, el conductor está enfermo hoy. Ah. Bueno, si no hay nada más, puedes irte. Su tono me hizo sentir como si fuera un empleado. Después de irme, su asistente me lo contó. Julián trabajaba cerca y llevaba un tiempo viniendo a comer a su casa todos los días. Hice los cálculos. La hora a la que empezó a venir a almorzar fue justo cuando ella me dijo que dejara de servirlo yo mismo. Fui un completo idiota. Me había engañado pensando que estaba siendo considerada. En realidad, simplemente no quería que interrumpiera sus pequeñas citas para almorzar con Julián. La confronté al llegar a casa y tuvimos una pelea brutal. Le pregunté, Chloe, ¿por quién me tomas? Por el chef personal de Julián. Me haces cocinar lo que él quiera. Incluso me pregunté por qué tú, que odias el marisco, de repente empezaste a pedirlo. Era para él. Me dijiste que hiciera porciones más grandes, y pensé que era porque tenías más hambre, pero era. Se me quebró la voz y no pude terminar. La alegría que había sentido al cocinar para ella ahora se igualaba con el asco que sentía al saber la verdad. Pero Chloe era Chloe, siempre capaz de manipular las cosas para tomar la delantera. Dijo que Julián tenía el estómago sensible y que mi comida era lo único que podía comer. ¿Cuál era el problema? Cocinar para dos no era muy diferente a cocinar para uno. ¿Por qué estaba tan enojada? Le pregunté por qué no me lo había dicho desde el principio, por qué tenía que ocultarlo. Ella replicó que sabía que reaccionaría de forma exagerada y poco razonable, como ahora. Por eso no me lo dijo. Así que, al final, fue culpa mía. Al parecer, me lo ocultó por mi propio bien. Recordar ese matrimonio ahora me agota. Aparte de las discusiones interminables, las sospechas y la ley del hielo, no saqué nada en claro. Un crujido agudo resonó por la habitación. El repentino sonido me sacó de mis pensamientos. Sin previo aviso, la joven abofeteó a Chloe en su hermoso y delicado rostro. El movimiento fue tan repentino. Antes de que Chloe pudiera reaccionar, recibió varios golpes más. Chloe se defendió, y pronto se convirtieron en una maraña de extremidades voladoras. Por alguna razón, al ver a Chloe lastimarse, no sentí nada. De hecho, una parte de mí quería aplaudir. Pero cuando vi a la joven lastimarse, me dolió el corazón con un dolor agudo. Ni siquiera sabía su nombre. Para cuando se detuvieron, ambos estaban magullados y arañados. Chloe parecía haber sido la peor. La joven solo tenía el labio partido, pero el ojo de Chloe estaba hinchado y cerrado, y sus mejillas estaban cubiertas de ronchas rojas. La otrora impecable heredera lucía completamente desaliñada. Reí entre dientes con alegría malsana.
Se lo merece. La joven se limpió la sangre del labio con indiferencia y dijo con frialdad, Ethan tuvo muy mala suerte de haber conocido a una completa zorra como tú. Chloe replicó. Y su gusto claramente ha decaído si terminó con un gamberro violento como tú. Él es un mentiroso y tú eres una basura. Son la pareja perfecta. Añadió, ¿cuándo es la boda? Me aseguraré de enviarles un regalo. Les deseo lo mejor. La mirada de la joven era pesada, irradiando una hostilidad palpable. ¿Estás sordo? Te dije que estaba muerto. Y luego la sopa. La preparé yo mismo. Chloe seguía sin creerle. Pero sabía que, dada la animosidad entre ellos, no iba a obtener una respuesta directa. Chloe resopló, dale un mensaje a Ethan de mi parte. Si se atreve a arruinar mi boda, no seré indulgente con él. Dicho esto, cerró la puerta de golpe y se fue. La joven se quedó mirando la puerta cerrada, con una mirada sombría en los ojos y una leve sonrisa amarga en los labios. ¿Y si decido arruinar tu boda de todas formas?, murmuró, con la mirada fija en nuestra foto y una expresión tierna. Ethan, no te preocupes. Aunque ya no estés, no dejaré que ella y Julian tengan su final feliz. Julián te regaló una boda inolvidable. Es justo que yo también le regale una que jamás olvidará. Tomó otra cucharada de sopa. Mientras comía, una lágrima le resbaló silenciosamente por la mejilla. Es horrible. Nada que ver con cómo lo hacías antes, Ethan. La joven parecía tan desconsolada, y a mí también me dolió el corazón. Aunque no recordaba su nombre, presentía que era alguien muy importante para mí. No quería que estuviera triste. Extendí la mano, queriendo limpiarle la preocupación de la frente, enjugarle las lágrimas. Pero una fuerza poderosa me atrajo, y me encontré de nuevo junto a Chloe contra mi voluntad. No podía alejarme demasiado de ella. Solté una risa amarga. Éramos una pareja miserable en vida. ¿Por qué seguía atado a ella en la muerte? ¿Qué clase de destino cruel era este? Chloe regresó a su casa. Cuando Julian vio su cara magullada, se puso furioso. Chloe, ¿quién te hizo esto? Mi primo Leo conoce a gente. ¿Quieres que le diga que se encargue de quien quiera que haya hecho esto? Chloe probablemente estaba demasiado avergonzada para admitir que la nueva novia de su exmarido la había golpeado. Solo dijo que se había caído. ¿En serio? Sí, en serio. Julián parecía dudoso, pero no insistió. El día de la boda llegó rápidamente. A Julián siempre le encantaba ser el centro de atención. Había planeado esta boda para que fuera un espectáculo multitudinario, una reunión de la élite de la ciudad. Incluso organizó la transmisión en vivo de toda la ceremonia. Los espectadores en línea quedaron fascinados con la flota de autos de lujo, el salón de baile magníficamente decorado y las hermosas flores importadas. Los comentarios fueron arrasadores, así es una boda de alta sociedad. Gracias por darme un vistazo a este mundo, Julian. Son tan perfectos el uno para el otro. Una verdadera pareja poderosa. Una pareja hecha en el cielo. Este es un cuento de hadas de la vida real. Flotaba arriba, observándolo todo con una sensación de desapego. Hasta que vi una cara familiar, la joven de mi casa. Hoy no vestía de forma informal. Llevaba un elegante vestido de cóctel y se comportaba con un aire refinado. Era hermosa, y parecía que sus orígenes familiares también eran impresionantes. A su alrededor, la gente se detenía a saludarla. Ella les respondía con una sonrisa educada pero distante, con aspecto de total aburrimiento. Y fue por escuchar esas conversaciones que finalmente supe su nombre. Maya. Maya encontró un rincón tranquilo y se sentó, con una mirada de languidez en los ojos. Parecía completamente harta de todo el asunto. Lo odiaba muchísimo. ¿Por qué estaba allí? Apenas lo pensé cuando recordé lo que Maya le había murmurado a nuestra fotografía. Julián te regaló una boda inolvidable. Es justo que yo también le regale una que jamás olvidará. ¿Qué planeaba hacer? Mientras la orquesta en vivo amenizaba con música romántica, los novios hicieron su entrada. En la gran pantalla del centro del escenario, se reproducía una presentación de fotos de su vida juntos.
El chat en vivo se llenó de comentarios como pareja ideal, almas gemelas y romance de cuento de hadas. Pero en ese preciso instante, una extraña sonrisa cómplice se dibujó en el rostro de Maya. Era la mirada de alguien cuyo esperado espectáculo estaba a punto de comenzar. Chloe también actuaba de forma extraña. Se casaba con el hombre que supuestamente amaba. Pero no parecía contenta. Sonreía, pero era una sonrisa vacía que no le llegaba a los ojos. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la entrada, como si esperara a alguien. Por un instante fugaz y absurdo, pensé, ¿estaría esperando a que llegara y me colara en su boda? No, eso era imposible. Descarté rápidamente la ridícula idea. Debía de estar preocupada de que apareciera y arruinara lo que se suponía que sería su boda perfecta con Julián. Ojalá pudiera decirle que no tenía de qué preocuparse. Ya estaba muerta. Y aunque viviera, no querría tener nada que ver con ella. Cuando amo a alguien, le doy todo mi corazón. Y cuando termino con alguien, no hay vuelta atrás. En el escenario, Julián le preguntó a Chloe, «Chloe, ¿quieres casarte conmigo?» Chloe respondió con voz distante, «Sí, quiero». Julián sacó el anillo y empezó a deslizárselo en el dedo. Al instante siguiente, la multitud se quedó boquiabierta. Julián, suponiendo que todos lo admiraban por haberse casado con la gran Chloe Astor, sonrió aún más ampliamente, hasta que uno de sus amigos gritó, «Julián, mira la pantalla». Julián miró hacia atrás y casi se desmaya. Su serenidad presumida se había esfumado. Gritó, «Apágalo. Que alguien lo apague ya». En la pantalla gigante se mostraban fotos de Julián en su dormitorio con otra mujer. Eran extremadamente explícitas, probablemente como una concesión a los niños del público. Las partes más gráficas de las fotos habían sido censuradas mediante pixelado. Y para comodidad de los chismosos, cada foto llevaba la fecha, convenientemente sellada. ¿El 6 de marzo de este año? ¿No estaban él y Chloe comprometidos para entonces? Madre mía, Julián la engañó. ¿Así que a Chloe simplemente la engañaron delante de todos? Tan sorprendidos como Julián estaban los amigos de la infancia que compartían. Eran los mayores apoyos de la pareja. Recordé lo infelices y sarcásticos que se habían sentido cuando Chloe se casó conmigo. Y sabía lo felices que estaban de verla finalmente con Julián. Para ellos, ver estas fotos fue como ver su barco favorito hundirse en llamas. Sus rostros estaban sombríos. «Cállense. Cállense todos. No te dejaré hablar así de Julián. Es un buen hombre. Debe haber un malentendido». Pero todos los invitados eran personas influyentes por derecho propio y no estaban dispuestos a ser silenciados. Un invitado se burló. ¿Un buen hombre? ¿Un buen hombre se acuesta con otra mujer justo antes de su boda? ¿Un malentendido? Por favor. ¿Lo obligaron? Por lo que se ve en esas fotos, se lo estaba pasando genial. Menudos amigos tienes de Chloe. Julián la engaña. Y sigues defendiéndolo. En Internet, la reacción fue aún más explosiva. ¡Guau! La pareja a la que empezaba a apoyar se desmoronó enseguida. Julián debe estar arrepintiéndose de esta transmisión en vivo. La historia de cómo lo descubrieron como infiel en su propia boda ya es tendencia. Intentó presumir de su historia de amor perfecta y terminó siendo el hazmerreír mundial. Me da mucha pena Chloe. Ella planeó esta boda tan perfecta y hermosa. ¿Y esto es lo que le hace? ¿Se lo merece? Diría que es el karma. Probablemente no lo sepan, pero tiene un exmarido. El día de su boda, este mismo Julián fingió un accidente de coche para que ella se marchara del altar. Y ella sí se fue. Dejó su propia boda por él. Su exmarido se convirtió en el hazmerreír por eso. Hoy que prácticamente lo presionaron para que se fuera. Uf. Así que ambos son personas terribles. Supongo que, en cierto modo, son perfectos el uno para el otro. Julián se dio cuenta tarde de que la transmisión en vivo seguía en directo. Frenéticamente, ordenó a alguien que la cerrara. Pero ya era demasiado tarde. Su tan envidiada boda del siglo se había convertido en la broma del siglo. Cuando todo terminó, Julián le agarró la mano a Chloe. «Chloe,
déjame explicarte. Con una expresión fría como una piedra, Chloe se quitó la mano de encima. Ya basta. ¿No has hecho suficiente el ridículo? Tomó el micrófono del oficiante, anunció, la boda se cancela, y salió del escenario. Julian miró a la multitud, al mar de rostros burlones que susurraban sobre él. Su rostro era una máscara de pura humillación. Al mirarlo, era como verme a mí misma hace tantos años, abandonada por Chloe frente a una sala llena de gente. Me había convertido en el hazmerreír de todos, pero tenía que fingir que todo estaba bien y hacerme la anfitriona. ¿Era karma? Julian, recomponiéndose, dijo con los dientes apretados y el rostro sombrío, era Ethan. Tenía que ser Ethan. Ethan, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Se suponía que este sería el día más importante de mi vida. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida. Te haré pagar por esto, Ethan. Entre el público, Maya observaba todo con una mirada fría y distante. Chloe estaba aún más tranquila de lo que esperaba. Se fue a casa. Las decoraciones de celebración seguían en las ventanas. Toda la casa estaba decorada para una boda. Chloe les ordenó con calma al personal, quiten todo esto. El personal había visto la transmisión en vivo. Sabían lo que había sucedido. Mantuvieron la cabeza baja y trabajaron en silencio, borrando con rapidez y eficiencia todo rastro de la boda, temerosos de decir algo inapropiado. Solo la señora Davis, la ama de llaves que la había visto crecer, se atrevió a hablar. Chloe, ya te lo dije, Julian nunca fue de los que se establecen. Ethan fue tan bueno contigo. Nunca debiste haberlo dejado. La expresión de Chloe era fría. Yo no dejé a Ethan. Fue él quien pidió el divorcio. Él es el que ya no me quería. No lo defiendas. Es un mentiroso. Me persiguió durante tanto tiempo, me prometió una eternidad, y luego se dio por vencido después de 5 años. Ni siquiera llegamos a los 7. Y en todo este tiempo, ni una sola llamada. Simplemente siguió adelante con otra. Su voz estaba cargada de resentimiento hacia mí. La señora Davis replicó, ¿y de quién es la culpa? Tú fuiste quien le rompió el corazón. Cuando tuviste ese accidente, apenas durmió durante 3 meses cuidándote. Te recuperaste perfectamente, pero él perdió al menos 4,5 kilos. Cuando estuvo enfermo en sus aniversarios, en sus cumpleaños, todas esas veces que deberías haber estado ahí, ¿no? Chloe replicó instintivamente, estaba ocupada. ¿Ocupada? Ocupada con Julian. La voz de Chloe estaba ronca. Creí que teníamos toda la vida por delante. Que perdernos 1 o 2 días importantes no importaría. Además, le repetí una y otra vez que no pasaba nada con Julian. Solo estaba siendo mezquino y buscando pelea. La señora Davis soltó una risa exasperada. Lo dices tan simple. No pasa nada con Julian. Pero cada vez que Ethan te necesitaba, lo dejabas para correr a su lado. Ethan te trataba como a una esposa. ¿Alguna vez lo trataste como a un esposo? Recuerdo todas esas fiestas y eventos a los que ibas. Tu cita siempre era Julian. Nunca tu propio marido, Ethan. La gente que no sabía nada mejor incluso pensó que Julian era tu marido. Chloe frunció el ceño. Eso es porque Ethan no quería ir. ¿De verdad no quería ir? ¿O era porque cada vez que lo hacía, tus amigos se burlaban de él y le hacían la vida imposible en cuanto te dabas la vuelta? Después de un tiempo, claro que no quería ir. Chloe replicó, no querían hacerte daño. Solo se burlaban de él. ¿Broma? Solo es broma si la otra persona también se ríe. A Ethan no le gustaban sus supuestos chistes. Y si le tuvieras algún respeto, lo habrías parado. Chloe apretó los labios. No lo entiendes. Diste por sentado su amor y pisoteaste sus sentimientos porque creíste que podrías salirte con la tuya. Nunca pensaste que un día se cansaría y se iría. Basta, la interrumpió Chloe bruscamente. Mi relación con Ethan no es asunto tuyo. Él todavía me ama. Si no, no habría arruinado mi boda hoy. Cogió el teléfono con voz convencida. ¿Te lo apuestas?
Podría llamarlo ahora mismo y pedirle que volviera conmigo. Y diría que sí en un instante. Al ver su expresión de seguridad, solté una risa burlona. Chloe realmente se tenía en alta estima, como si fuera un tesoro invaluable. ¿Acaso creía que con solo doblar el dedo yo saldría corriendo como un perro? No era tan patético. Cuando la amaba, cualquier muestra de cariño me parecía valiosa. Ahora que no la amaba, no valía nada para mí. Qué lástima que ya estuviera muerto. De lo contrario, me habría encantado responder a esa llamada y decirle lo que pensaba. Chloe estaba desesperada por demostrarle que aún la amaba. Marcó mi número rápidamente. No se conectó. Entonces recordó que Maya la había bloqueado. Intentó llamarme por iMessage y descubrió que también estaba bloqueada. Chloe se quedó paralizada. Parecía que nunca había considerado que realmente terminaría con ella. Mientras tanto, la señora Davis seguía rociándola con agua fría. Chloe, Ethan te quería muchísimo. Concedía todos tus caprichos y tú dabas por sentado que todo siempre saldría como querías. ¿Alguna vez pensaste que quizá no arruinó tu boda porque todavía te ama, sino porque todavía te odia por dejarlo en el altar por Julian y convertirlo en una broma pública? Quizás solo quería que tú y Julian supieran lo que se siente. La cara de Chloe era sombría cuando la interrumpió. Ya basta. Cierra la boca. Que lleves mucho tiempo trabajando aquí y te llames señora Davis no significa que puedas hablarme así. Di una palabra más y podrás hacer las maletas e irte. En ese momento, Chloe aferró su teléfono, irradiando pura rabia. Parecía aún más furiosa y aterradora que cuando vio por primera vez las fotos de Julian siendo infiel. La señora Davis suspiró, negó con la cabeza y se marchó. Chloe se encerró en su habitación, probablemente para calmarse. Todo lo sucedido hoy había destrozado su visión del mundo. Tanto la traición de Julián como mi total indiferencia hacia ella. Pero algunas personas parecían decididas a quebrantar la frágil paz que intentaba mantener. Sus amigos empezaron a llamarla uno tras otro. Lo curioso fue que ninguno la llamaba para consolarla. Todos llamaban para defender a Julián. Chloe, conocemos a Julian de toda la vida. Sabemos qué clase de persona es. Es un buen hombre. Alguien debió haberle tendido una trampa. Chloe, ustedes dos han pasado por mucho para llegar hasta aquí. No puedes echarlo todo a perder por esto. Chloe, sé que Julian te hizo daño, pero este es el momento más difícil de su vida. Todos se ríen de él. Como quien lo ama, no puede ser una de las personas que lo desprestigian. Chloe escuchó con una sonrisa sarcástica. Son tan buenos amigos para mí, dijo antes de colgar. Tomó un largo trago de vino y murmuró para sí misma, pueden ser tan parciales con una amiga que conocen desde hace 20 años. Debieron ser 1000 veces peores con Ethan. Ethan, ¿cómo lo soportaste? ¿Cómo lo soporté yo? Porque estaba ciego en aquel entonces. Porque todavía la amaba. Sabía que ella y sus amigas se conocían desde hacía mucho tiempo y no quería armar una escena que la pusiera en una situación incómoda. Así que, en lugar de confrontarlas, lo comenté con Chloe en privado. Pensé que me defendería y les diría a sus amigas que me respetaran. Pero me dijo que no me lo tomara a pecho, que sus amigos solo eran mordaces y no tenían malas intenciones. Todo lo que decía era una excusa para ellos, sin intención de defenderme. Lógicamente, debería haberle replicado. Sus amigas insinuaban constantemente que no era lo suficientemente bueno para ella, que no podía compararme con Julian, que me casé con ella solo por pura suerte. ¿Cómo no iba a ser malicioso? Pero sabía que si discutía, no se pondría de mi lado. Simplemente me diría que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas, que era demasiado sensible, que no aguantaba una broma. Después de un tiempo, simplemente dejé de ir a esas fiestas. Poco después, llamaron a la puerta. Chloe dio un buen trago a su cerveza. ¿Ver? Los golpes continuaron. Tiró la lata contra la puerta, salpicando espuma por todas partes. Dije que te fueras. ¿Estás sordo? El otro lado de la puerta se quedó en silencio. Chloe abrió otra cerveza. Antes de que pudiera tomar más de un par de sorbos, oyó una llave en la cerradura. Unos segundos después,
la puerta se abrió. Era Julián. Todavía llevaba puesto su costoso smoking de boda, pero tenía el pelo hecho un desastre y le faltaba un zapato, parecía que había venido corriendo. En tan solo unas horas, había caído del cielo al infierno. Chloe le lanzó una mirada fría. Julián, ¿cómo te atreves a aparecer por aquí? Julián atravesó el campo minado de latas de cerveza en el suelo y se acercó a ella. Chloe, lo siento. Chloe seguía bebiendo en silencio. No era como antes, cuando una simple disculpa suya bastaba para que ella lo perdonara. Hiciera lo que hiciera, ella siempre lo perdonaría. Al verla ignorarlo por completo, Julián entró en pánico y palideció aún más. Empezó a explicarme, es una exnovia. Rompimos hace mucho tiempo. Nos encontramos en un bar hace poco. Los dos bebimos demasiado y no pensábamos con claridad. Hice algo de lo que me arrepiento mucho. Te juro que eres el único a quien amo. Nunca quise traicionarte. Chloe finalmente lo miró, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Nunca quise traicionarte? Las fotos muestran claramente que la has estado viendo desde que nos comprometimos. Sí. Julián se quedó sin palabras, y entonces un dejo de resentimiento se asomó a su voz. Chloe, llevamos juntos más de un año y ni siquiera me dejaste tocarte. Soy un hombre. Tengo necesidades. En realidad, solo te amo a ti. Le dije que una vez casados, todo se acabaría. Por favor, perdóname solo por esta vez. Podemos superar esto y tener una buena vida juntos. Julián le tomó la mano, pero ella la apartó. Su perfil era frío e inflexible. La boda se canceló. Aún así haré la inversión que le prometí a la empresa de tu familia. Separémonos amistosamente. La expresión de Julián se congeló. ¿En serio? ¿Qué te parece? La mirada que le dirigió fue de un ligero disgusto. Molesto, Julián apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Después de un momento, dijo, Chloe, no puedes hacerme esto. If you leave me now, I be a you to the entire world. Chloe gave him a long look and let out a short, sharp laugh, as if making his selfishness. I didn't seem to consider that if she talking back, she would be the one secretly ridiculed by everyone in their social circle. Chloe apretó los labios, evitando criticar su egoísmo. Simplemente dijo, Julián, no disfruto que me engañen. Julián replicó, ¿y si Ethan hubiera sido el que te hubiera engañado, te habrías divorciado de él tan decididamente? Debió de estar furioso para pedir semejante cosa. Chloe nunca me amó de verdad. Si la hubiera traicionado, probablemente se habría alegrado. Le habría dado la excusa perfecta para estar con Julián. Ethan no me traicionaría. Esa fue la respuesta de Chloe. Julián se rió. Chloe, no finjas que no lo sé. Aunque estás divorciada, has estado esperando a que él volviera contigo, esperando a que fuera él quien se disculpara. Por eso no me dejabas tocarte, ¿verdad? Porque si te acostabas conmigo, sabías que todo se acabaría entre tú y él. Incluso después de descubrir que estaba con otra hace unos días, seguías esperando, ¿verdad? ¿Por qué, si no, te quedarías mirando la puerta durante nuestros votos? Si puedes perdonar a Ethan, ¿por qué no puedes perdonarme a mí? Escucharlo decir eso me pareció completamente absurdo. ¿Cómo es posible que Chloe esté enamorada de mí? Todo lo que hizo me dolió. Incluso 2 días antes de su boda, me enviaba mensajes diseñados para provocarme. Me dijo que no apareciera y arruinara todo, que Julián no querría verme. Sus palabras estaban llenas de desdén hacia mí y preocupación por Julián. Pero según Julián, envió ese mensaje para provocarme y que me colara en la boda. ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Cuando vi ese mensaje, solo sentí molestia. Había seguido adelante con mi vida. ¿Por qué mi ex era tan delirante e insistente? ¿Pensaba que seguía obsesionada con ella? Sorprendentemente, Chloe bajó la mirada y no lo negó. Su mano se apretó alrededor de la lata de cerveza. La espuma y la cerveza se desbordaron, goteando por su mano. Siempre había sido tan meticulosa con la limpieza, pero ahora parecía no darse cuenta. No pude ver su expresión, pero sabía que estaba furiosa.
Julian seguía hablando, sacándola de quicio. Chloe, ¿no lo ves? Ethan ya no te quiere. Pero no soy Ethan. Siempre estaré aquí para ti. Chloe, olvídalo. Y podemos. Antes de que Julian pudiera terminar, Chloe le dio una bofetada. Julian, ¿te he dicho alguna vez que a veces eres demasiado ruidoso? Julian abrió los ojos de par en par, sorprendido. Nunca imaginó que Chloe, quien siempre lo había consentido, haría algo así. Al final, Julian salió corriendo. Chloe se encerró en su habitación durante 3 días. Bebía mucho, con el pelo revuelto y la ropa apestando a alcohol. Todo rastro de su antigua elegancia había desaparecido. En la mañana del 4.º día, hizo algo inaudito. Se levantó temprano. Se duchó, se puso un vestido elegante y volvió a ser la Chloe Astor que todos conocían. Parecía haber llegado a una resolución, y su humor era sorprendentemente bueno. Después de un desayuno copioso, Chloe salió de casa. Pasó por una floristería y compró un enorme ramo de rosas, tan rojas que casi deslumbraban. Entonces Chloe llegó a mi antigua casa. Llamó cortésmente, y Maya volvió a abrir. Vaya, si es la gran señorita Astor, recién engañada, dijo Maya, con la voz llena de sarcasmo mientras sus ojos se posaban en las rosas que Chloe sostenía. ¿Por fin recordaste lo bueno que fue tu exmarido contigo? Estaba aquí para rogarle que volviera contigo. La expresión de Chloe era neutral. Las palabras de Maya no la provocaron. Preguntó, ¿está Ethan en casa? Maya respondió, Ethan está muerto. El cielo estaba nublado y un trueno retumbaba a lo lejos. Una tormenta estaba a punto de estallar, igual que antes. Al enterarse de mi muerte, Chloe volvió a reír. ¿Me tomas por idiota? ¿Esperas que me crea esas tonterías? Si está muerto, ¿quién fue el responsable del fiasco de mi boda de ayer? Chloe dijo, obviamente todavía me ama, o no habría arruinado mi boda para impedir que me casara con Julian. Añadió con convicción, no eres su novia. Solo te contrató para sacarme de quicio, ¿verdad? Al oír la declaración segura de Chloe, Maya también se rió. Chloe no sabía que le hacía tanta gracia a Maya, pero su risa la inquietó profundamente. La miró con disgusto y repitió, quiero ver a Ethan. Tú no puedes verlo. Chloe estaba furiosa. Su tono era despectivo. ¿Quién te crees que eres? Solo porque Ethan te contrató para fingir ser su novia, ¿crees que ahora estás al mando? Ethan está muerto de verdad. Lleva muerto casi 2 años. Fui yo quien arruinó tu boda, no él. La voz de Maya era gélida. ¿Qué dijiste? Chloe se quedó paralizada, con la expresión endurecida. La voz de Maya carecía por completo de calidez. Dije, Ethan está muerto. Llevaba muerto casi 2 años. Un trueno retumbó en lo alto. El cielo se abrió y empezó a llover a cántaros. Una ventana del pasillo estaba abierta. El viento le azotaba el pelo a Chloe y la lluvia fría le azotaba la piel, helándola hasta los huesos. Se estremeció violentamente. Las vibrantes rosas rojas cayeron al suelo. Los pétalos se esparcieron por todas partes. El ramo, antes vibrante, ahora estaba hecho un desastre en el suelo. Sentí que estaba contemplando mi propio destino. Había olvidado los detalles exactos de mi muerte. Solo podía recordar vagamente mi estado emocional previo a ella. Tras dejar a Chloe, sentí una libertad y una felicidad que nunca antes había conocido. Estaba lleno de esperanza en el futuro. Y entonces, mi cuerpo salió despedido por los aires antes de estrellarse, haciéndose añicos. Chloe agarró a Maya por el cuello, irradiando furia por todo su cuerpo. «Me mientes, ¿verdad? Era tan buena persona. ¿Cómo pudo estar muerto?» Prometió que envejecería conmigo. Las largas pestañas de Maya proyectaban una sombra oscura sobre sus ojos en la penumbra. «Pero está muerto», dijo, levantando la vista, con la voz venenosa, cada palabra afilada. «Y te equivocas en algo más. Ethan dejó de amarte hace mucho tiempo. Si viviera, yo sería quien envejecería con él». Los labios de Chloe formaron una fina línea. Empujó a Maya a un lado y entró furiosa en la casa.
Abrió todas las puertas de golpe, habitación por habitación, incluso los armarios. Ethan, sal, gritó. Arruinaste mi boda. ¿Por qué te escondes ahora? No estoy enojada. La verdad es que siempre te he amado. Solo estaba esperando a que volvieras. No pensé que serías tan terco, que no volverías conmigo. No pasa nada. Si no vienes a mí, yo iré a ti. Lo siento. Te lo ruego. Por favor, vuelve, ¿de acuerdo? Las habitaciones vacías resonaban solo con su voz. No hubo respuesta. Miró fijamente el espacio vacío y murmuró, ¿cómo es posible que no esté aquí? Lo sé. Debes estar escondido en algún lugar afuera. Parecía completamente perdida, como si fuera otra persona. Era gracioso, en cierto modo. Cuando estábamos juntos, Chloe siempre era tan fría y distante. En aquel entonces, deseaba que, aunque fuera una sola vez, mostrara algún signo de miedo a perderme. Habría significado que le importaba. Habría sido tan feliz. Todos esos años de esfuerzo finalmente habrían valido la pena. Pero ahora, al ver esta escena, solo sentí asco. Ya era demasiado tarde para eso. Ella fue quien me lastimó, quien me alejó una y otra vez. Entonces, ¿para quién era este acto de amorío? Floté frente a ella e hice una mueca. Estoy aquí. Me divertí con la idea. En cuanto a Maya, me observaba de lado, con los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona en los labios. Su expresión reflejaba mi propio desprecio. Chloe corrió hacia Maya. Dime la verdad. ¿Dónde está? Estaba tan preocupada que me creí tu historia loca por un segundo. Ethan es joven. Está sano. ¿Cómo es posible que esté muerto? ¿De verdad que murió? El 12 de junio del año pasado. Un conductor ebrio lo mató. Todos los medios locales lo cubrieron. Si no me creen, pueden creer las noticias. Las palabras de Maya estaban respaldadas por hechos. Chloe abrió el artículo y vio la noticia. El golpe fue tan fuerte que se tambaleó hacia atrás. Entonces, sus ojos leyeron. Preguntó con los dientes apretados. La persona que lo mató. ¿Cuántos años les dieron? ¿Cuándo salen? Parecía dispuesta a cazar a alguien y vengarse de mí. No lo sentenciaron. Sigue ahí fuera, disfrutando al máximo. ¿Cómo es posible? Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Maya. Habría que preguntárselo. El corazón de Chloe dio un vuelco. Pregúntame. ¿Recuerdas el pasado junio? Julián vino a verte. Dijo que su primo Leo había estado bebiendo y había cometido un error. Su familia quería contratar al famoso abogado señor Wallace. Pero Wallace se negó a aceptar el caso. Así que Julián acudió a ti en busca de ayuda. Después de todo, tu familia y el señor Wallace son muy unidos. Chloe era inteligente. Lo entendió al instante. ¿Dices que fue el primo de Julián quien mató a Ethan? Y gracias a tu ayuda, Leo solo tuvo que pagar y sigue ahí fuera, viviendo su vida. Preguntó Maya. Sus ojos se enrojecieron al hablar, antes de abofetear a Chloe con fuerza. ¿Y qué hay de Ethan? Está muerto. Chloe ni siquiera se inmutó. Parecía que le habían arrancado el alma, dejando solo un cascarón vacío. Al verla en ese estado, Maya de repente lo encontró inútil. Se sentó en el sofá y se burló. ¿Para quién finges este rollo de amorío? Ya es un poco tarde, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde quedó todo esto cuando importaba? Llevaba muerto casi 2 años. Durante ese tiempo, su negocio había florecido y su vida amorosa había avanzado a buen ritmo. Salió con Julián, se enamoró y se comprometió. Si Maya no hubiera intervenido, se habría casado con él y habría vivido feliz para siempre. Y durante todo ese tiempo, ni una sola vez pensó en mí. Si le hubiera importado un poco, si se hubiera molestado en preguntar por mí, aunque solo fuera una vez, habría sabido que estaba muerto. ¿Es la muerte una especie de poción de amor? ¿Cómo es que, en el momento en que morí, ella de repente se enamoró perdidamente de mí?
Fue patético. En todos nuestros años de matrimonio, nunca pude conmoverla. Pero en el momento en que morí, se convirtió en una amante devota y desconsolada. Hizo que mis años de devoción parecieran aún más una broma patética. No dejaré que se salgan con la suya. Chloe apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas con tanta fuerza que casi podía oler la sangre. Salió de la casa a trompicones. Maya la vio irse y luego volvió a nuestra foto, limpiando suavemente el cristal. Ethan, todos los que te hicieron daño pagarán. Si pudieras ver esto, ¿te haría un poco más feliz? Extendí la mano, queriendo suavizar la preocupación de su frente. No estaba feliz. No estaba feliz en absoluto. Más que venganza, quería que Maya me olvidara y comenzara una nueva vida. Aunque mis recuerdos de ella aún eran tan fragmentarios, verla sufrir me llenaba el corazón de dolor. Y ella nunca me había olvidado, así que ¿cuán profundo debía ser su dolor? Vivía en el pasado y su única visión del futuro era mi venganza. Maya era como alguien que se hundía lentamente en el fondo de un lago. Arrastraba consigo a todos los que me habían hecho daño. Y cuando terminara, ¿qué haría? ¿Volvería a salir y empezaría de nuevo? ¿O simplemente se dejaría hundir? Le susurré que lo sentía. Había hecho tanto por mí y ni siquiera podía recordar el importante papel que había desempeñado en mi vida. Abrí los brazos, deseando abrazarla. Pero antes de poder tocarle el hombro, ese tirón familiar me atrajo de vuelta al lado de Chloe. Y así me vi obligado a presenciar la versión de Chloe de la venganza. Cuando Chloe decidía ser buena con alguien, era realmente buena. Y cuando se volvía contra alguien, era realmente aterradora. La familia de Julian dirigía un negocio fundado por su padre y sus tíos. Durante los últimos 2 años, el negocio había estado constantemente en números rojos. Decidieron dar un giro, invirtiendo casi todo su capital en una nueva empresa e incluso convencieron a Chloe, a través de Julian, para que invirtiera fuertemente. A mitad del proyecto, Chloe retiró la financiación. La financiación se agotó, el proyecto se estancó y la familia de Julian estuvo repentinamente al borde de la bancarrota. Entonces Chloe subió la presión. Bajo su incesante presión, su bancarrota se hizo inevitable. Julian intentó suplicarle a Chloe, pero no pudo conseguir una reunión, ni siquiera pudo contactarla por teléfono. La Chloe que una vez estuvo a su entera disposición había desaparecido, reemplazada por esta fría y despiadada desconocida. Y eso lo aterrorizó. Acudió a sus amigos en común, con la esperanza de que pudieran razonar con ella. Pero le dijeron que no podían ayudar. Estaban demasiado ocupados intentando salvar el pellejo. Chloe se había desatado, atacando no solo a Julian, sino también a todos los amigos que lo habían defendido. La familia de Chloe estaba en otra liga. Sus amigos eran de familias adineradas, pero no podían competir con sus recursos. Sus tácticas de tierra arrasada, sin importarle en absoluto sus propios intereses, eran más de lo que podían manejar. Se habían disculpado con ella, pero ella simplemente dijo, es demasiado tarde, y no soy yo a quien deberían disculparse. Esos mismos amigos que una vez defendieron a Julian con tanta fiereza ahora se volvieron contra él. Traicionaste a Chloe, dijimos algunas palabras por ti, y ahora nos has arrastrado contigo. Creo que es mejor que no nos volvamos a contactar. Es mejor para todos. Ahora estás solo. Y dicho esto, colgaron. Cuando Julian intentó devolver la llamada, no se pudo conectar. El hombre que una vez fue el centro de su universo ahora era un paria. Me pregunté si, en su caída, alguna vez pensó en mí. Después de todo, con su ayuda, yo también estuve en una situación muy similar. El destino es algo extraño e impredecible. Julian finalmente logró encontrar a Chloe en un restaurante de lujo que frecuentaba. Irrumpió en su comedor privado. Chloe, lo prometiste. Prometiste invertir en la empresa de mi familia. Ay, cambié de opinión. Su tono era ligero y desdeñoso. ¿Cómo pudiste ponerte así? Dijiste que nos separaríamos amistosamente, dijo Julian con incredulidad, antes de comprender algo. Es Ethan, ¿verdad? Volviste con él y ahora lo escuchas, volviéndose contra mí y tus propios amigos. Chloe había estado cortando su filete tranquilamente,
pero al mencionar mi nombre, se le resbaló la mano y el cuchillo afilado chirrió al rozar el plato de cerámica. Bajó la mirada, con los ojos ensombrecidos. ¿Tienes el descaro de mencionar el nombre de Ethan? Julian se quedó atónito, y luego lo consumió una oleada de furia. ¿Qué te pasa? Ni siquiera puedo decir su nombre ahora. ¿Quién demonios es? Es un don nadie. Si no se hubiera casado contigo, no le habría dedicado ni un segundo, y mucho menos lo habría llamado mi cuñado. Y ahora ni siquiera puedo. El cuchillo de carne pasó volando junto a la cara de Julián, dejándole una fina línea roja en la mejilla. Temblando, Julián se tocó la mejilla y sus dedos se desprendieron ensangrentados. Abrió los ojos de par en par. Chloe, me cortaste. ¿Estás loca? Te lo advertí. No eres digna de pronunciar su nombre. ¿Por qué no puedes simplemente escuchar? Una sonrisa se dibujó en los labios de Chloe, pero sus ojos eran gélidos, carentes de calidez. Se levantó y caminó lentamente hacia él. Julián le preguntó con enojo, ¿qué crees que estás haciendo? Chloe se agachó y recogió el cuchillo caído. Le pasó la fría hoja plana por la otra mejilla, con los ojos sombríos. ¡Qué cara tan hermosa! ¿Sabías que cuando Ethan murió, su rostro quedó irreconocible? Un desastre de sangre y carne. Ni el mejor funerario pudo arreglarlo. Solía ser tan guapo. Su expresión se ensombreció aún más. Después de ese día, Chloe investigó la causa de mi muerte. Una noche, tarde, no me sentía bien y fui caminando a la farmacia. Leo, que conducía ebrio, aceleró en una intersección y me atropelló, dejándome destrozado y sangrando en el pavimento. Fue un atropello y fuga. Me quedé tendido sobre el frío asfalto toda la noche. Llovía a cántaros. La lluvia empapó mis heridas, haciéndolas hincharse y blanquearse. Una corredora me encontró por la mañana y se quedó horrorizada. Al leer el informe, Chloe sollozó desconsoladamente, repitiendo, lo siento, una y otra vez. Un odio profundo la consumía, impulsándola a esta venganza frenética y desesperada. ¿De qué hablas? Ethan está muerto. Julian estaba horrorizado. ¿No lo sabías? Quien lo mató fue tu querido primo Leo. ¿Él? Ni hablar. Es un desastre, pero no es un asesino, dijo Julian, antes de que una repentina revelación lo golpeara. Hace 2 años, la persona a la que golpeó era. Julian siempre había menospreciado a su primo. Le gustaba la bebida, las apuestas y meterse en líos. Aquella vez, después del atropello y la fuga, le rogó a Julian que lo ayudara, preguntándole si podía conseguir que el abogado de la familia, el señor Wallace, lo defendiera. Julian no se molestó en entrar en detalles, simplemente se lo mencionó casualmente a Chloe, y gracias a sus contactos, el señor Wallace aceptó el caso. Al final, su primo pagó un cuantioso acuerdo y evitó la cárcel, y Julian no había vuelto a pensar en ello desde entonces. Nunca supo que la persona que su primo había asesinado era yo. Una voz demoníaca le susurró al oído, Julian, ¿cómo esperas que los deje ir? Chloe metió el cuchillo en el bolsillo de la chaqueta de Julian. El frío acero contra su pecho a través de la fina tela le puso la piel de gallina. Chloe se fue. El rostro de Julian era una máscara de puro terror. Antes de irse, Chloe tenía una última cosa que decir. Julian, dijo, esto es solo el principio. El negocio familiar de Julian quebró poco después, dejándolos con una montaña de deudas. La otrora poderosa familia estaba ahora arruinada, obligada a esconderse como ratas. Leo, malcriado por su familia, tenía un largo historial de fechorías más allá del atropello y fuga. Su familia siempre había pagado para que sus problemas desaparecieran, así que nunca había enfrentado consecuencias legales. Chloe reunió pruebas de sus otros delitos y se las entregó a la policía, pero Leo recibió un soplo y se escondió antes de que la policía pudiera encontrarlo. Las empresas de las familias de los amigos de Chloe también sufrieron un duro golpe. En esos círculos, la mayoría de las familias tienen más de un heredero. Para que Chloe se retractara, sus padres le prometieron que sus hijos, deshonrados, serían desheredados y no heredarían los negocios familiares. Solo entonces Chloe cedió.
Los mismos hijos de familias adineradas que antes me menospreciaban con tanta arrogancia ahora estaban desheredados, ahogando sus penas en alcohol y convirtiéndose en el nuevo hazmerreír de su círculo. Después de todo esto, Chloe fue a ver a Maya otra vez. ¿Dónde está enterrado Ethan? Maya la miró fríamente. Chloe, ¿crees que hacer todo esto hará que Ethan te perdone? ¿Qué te da derecho a ir a verlo? Sus palabras dieron en el blanco. Chloe apartó la mirada. Solo quiero decirle que lo siento. No te molestes. Está muerto. ¿De qué sirve tu disculpa ahora? Por muy dura que hablara Maya, Chloe se mantuvo educada. Sé que piensas que fui terrible con Ethan, pero de verdad lo quería, dijo Chloe con voz ronca. Simplemente no sabía cómo. Los padres de Chloe habían sido una pareja perfecta y envidiable. Eran novios de la infancia y terminaron juntos de forma natural. En su memoria, su padre adoraba a su madre. Pero un día, simplemente se cansó. Anhelaba la pasión y se enamoró de otra mujer. Una mujer que jugaba con su corazón, que siempre lo alejaba y lo atraía, y él era adicto a ella. Su padre lo llamaba amor. Tormentoso pero embriagador. Pero para su madre, fue una tortura. Su madre, que nunca había fumado, empezó a fumar un cigarrillo tras otro, trasnochando, rogándole que se quedara, perdiendo así toda su dignidad. Su padre, obsesionado con la otra mujer, era cruel con su madre, culpándola por impedirle alcanzar su verdadera felicidad. Solo era amable con su madre cuando regresaba arrastrándose, herido por su ama, buscando consuelo. Pero en cuanto la otra mujer le hacía señas, se marchaba sin pensarlo dos veces, ignorando las súplicas de su madre. Era una relación profundamente retorcida y tóxica. La infancia de Chloe fue una mezcla de falso cariño y amargas discusiones. Finalmente, su madre no soportó más. Frente a la joven Chloe, mató a su padre y a su amante. Le había dicho a Chloe, querida, nunca ames a alguien con todo tu corazón. Solo te lastimarás. Quien es amado demasiado siempre lo da por sentado. Nunca te apreciarán. Si quieres conservar a alguien para siempre, siempre debes guardarle algo. Y entonces, su madre saltó del balcón, justo delante de ella. La imagen de su bondadosa madre, con el cuerpo destrozado y retorcido en el pavimento, quedó grabada en su memoria. Las palabras de su madre se convirtieron en una maldición que la atormentaba. Huérfana y sola, Chloe ansiaba amistad. Era increíblemente generosa con sus amigas, comprándoles todo lo que deseaban. Un día, las oyó hablar en el baño. Chloe es muy dependiente. Es molesto. Nos sigue a todas partes como un cachorrito perdido. No le digamos que mañana vamos al parque de diversiones. Trato hecho. Chloe se quedó paralizada. Justo esa tarde, en la clase de gimnasia, habían sonreído mientras tomaban los refrescos que les había comprado, diciendo que eran mejores amigas para siempre. Después de eso, Chloe se volvió fría con ellos y dejó de ser tan generosa. Y, curiosamente, los mismos amigos que habían planeado dejarla de repente se volvieron más atentos y amables. Cuando de vez en cuando les hacía un favor, se lo agradecían enormemente. La abrazaban y le decían, Chloe, eres nuestra mejor amiga. Deberíamos quedar juntas para siempre. Era un marcado contraste con antes, cuando su constante generosidad solo recibía un agradecimiento tibio. Fue entonces cuando Chloe pensó, mamá, tenías razón. Este patrón se repitió. Se sentía tan sola que empezó a alimentar a un gato callejero que rondaba su casa, dejándole comida todos los días, hiciera sol o lloviera. Sentía una conexión con el gato, viéndolo como otra criatura abandonada por el mundo. Pero el gato siempre huía cuando ella se acercaba. Solo comía la comida cuando estaba a una distancia prudencial. Un día, por fin se acercó lo suficiente para tocar su suave pelaje, y éste la arañó de inmediato. Enfadada, Chloe ignoró al gato durante varios días. Entonces, una mañana, un ruido en la ventana la despertó. La abrió y encontró al gato callejero en el alféizar. Tenía un ratón muerto a sus pies. Le maulló y luego se frotó contra su mano, en un claro intento de disculparse y ganarse su favor. Empujó al ratón muerto con la pata, como presentándolo como ofrenda de paz. Ella lo observó con el rostro inexpresivo y pensó,
madre asterisco, tenías razón otra vez. Solo consigues lo que quieres conteniéndote. Maya, con el labio fruncido, dijo, dices que abandonaste a Ethan deliberadamente cuando más te necesitaba. Chloe respondió, cuanto más tierno era el momento, más aterrorizada me sentía. Mis padres estuvieron una vez tan enamorados. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se cansó de ella. La dejó por otra mujer. A veces, Chloe se dormía en mis brazos. Y en medio de la noche, soñaba con el rostro deformado de su madre, su sonrisa aterradora y sus palabras, asterisco, querido mío, no lo olvides, nunca ames a alguien completamente. Solo te lastimarás. Asterisco, si quieres conservarlo para siempre, debes ser el sol. Asterisco, no puedes acercarte demasiado. Debes hacer que te persiga. Asterisco, se despertaría presa del pánico. Y me miraba fijamente un buen rato mientras dormía a su lado. La abrazaba, con el rostro sereno y contento. Debería haber sido un momento cálido y amoroso. Pero ella estaría pensando, ¿cuánto tiempo podré tenerlo así? ¿Llegará el día en que finalmente ceda a mis sentimientos? ¿Y entonces decidirá que mi amor no es nada especial, que es aburrido? Al final, ¿será como mi padre, dando por sentado mi amor y buscando a alguien nuevo? Y así, Chloe eligió ser el sol, obligándome a ser quien siempre la persiguiera. En cuanto a Julian, no sentía nada romántico por él. Simplemente, siempre aparecía en los momentos más críticos. Casi siempre en los momentos más tiernos entre nosotros, justo cuando ella estaba más cerca de corresponder a mi amor. Cerraba los ojos y veía el cuerpo destrozado de su madre. Escuchaba las risas burlonas de sus viejos amigos. Sentía el aguijón de las garras del gato. Y las palabras de su madre resonaban en sus oídos. Querida, si quieres conservarlo para siempre, debes contenerte. Y así, ella se alejaba. Mientras me mantuviera a distancia, yo la perseguiría. Y podríamos estar juntos para siempre. Esa era su lógica. Nunca pensé, dijo Chloe, que se cansaría de ello. Nunca imaginé que Chloe realmente me amaba. Era demasiado absurdo. Para no perderme, decidió alejarme una y otra vez. Al final, fue puro egoísmo. Ella ignoró mi dolor solo para poder quedarse conmigo. Al oír esto, Maya se rió a carcajadas. Eres un tonto. No eras el sol. Eras un iceberg. Cuanto más se acercaba, más se congelaba. Dijo Maya con la mirada fría. Si Ethan no te hubiera amado tanto, ninguna persona normal lo habría soportado tanto tiempo. Eso significa que lo lastimaste durante 6 o 7 años. Chloe, me das asco. Maya la insultó y la echó de casa. Como seguía sin saber nada sobre mi lugar de descanso, Chloe mandó a su gente a investigar. No encontró mi tumba, pero sí descubrió algo más. La historia completa de mi relación con Maya. Maya tenía un blog privado donde escribía un diario informal de su vida. Y a medida que entré en su vida, empecé a aparecer cada vez más en sus páginas. Leyendo esas entradas, mis recuerdos perdidos empezaron a regresar, poco a poco. Hoy conocí a unos auténticos imbéciles. También conocí a un chico demasiado bueno para su propio bien. Ese fue el día que Maya y yo nos conocimos. Hace 6 años, fui de viaje con Chloe. Recibió una llamada de Julián y se fue, diciéndome que disfrutara solo del resto del viaje. Sintiéndome fatal, terminé frente a un antro. Vi a un par de porteros echar a una joven a la calle. Estaba magullada y raspada. Si vuelves a intentarlo, te rompemos las piernas. Uno de ellos amenazó con el puño. La joven se puso de pie de un salto. Trabajé aquí 1 mes. Me debes mi sueldo. El hombre se rió. Parece que no has tenido suficiente. Con expresión desafiante, intentó volver corriendo al bar, decidida a cobrar el dinero que le debían. Los hombres la detuvieron y volvieron a golpearla. Ella se defendió, por supuesto, pero no era rival para ellos. Se había reunido una multitud de curiosos, algunos incluso grabando con sus teléfonos. Pero nadie intervino para ayudarla. La echaron de nuevo, y de nuevo se levantó, dispuesta a volver a cobrar su dinero.
La detuve. No vuelvas ahí. Solo te lastimarás otra vez y no conseguirás nada. Me miró con una expresión fría y burlona, como diciendo que mis palabras sonaban bien, pero al final fueron inútiles. Todavía no recuperaba su dinero. ¿Cuánto te deben? Te lo doy. La joven desafiante se quedó paralizada. Entonces, con voz rígida, dijo, esa es su deuda conmigo. No tiene nada que ver contigo. Se notaba que tenía mucho orgullo, pero también que necesitaba el dinero desesperadamente. Dije que, en realidad, solo buscaba un guía turístico. Este es tu primer pago. Solo entonces aceptó el dinero. Antes de irse, me dijo, me llamo Maya. Seguí leyendo su blog. Este buen tipo es muy crédulo. Acababa de llegar a la ciudad cuando me robaron. Estaba sin blanca, trabajé un mes y me estafaron el sueldo. ¿Cómo iba a saber qué era divertido hacer aquí? Todas mis ideas las saqué de internet. De hecho, me elogió por ser un excelente guía. La verdad es que solo quería aprovecharme de la comida. No había comido nada decente desde que llegué a esta ciudad. El buen chico es realmente muy bueno. Tiene una gran sonrisa con un pequeño hoyuelo en la mejilla. Duele verlo tan triste. ¿Qué más hay que hacer en esta ciudad? Quiero hacerlo feliz todos los días. Por fin es feliz. Todas esas noches planeando y pidiendo recomendaciones a los lugareños valieron la pena. Me dio risa. ¿Entonces la insistencia inicial de Maya en ser mi guía era solo una estratagema para conseguir comida gratis? En ese momento, simplemente inventé una excusa para que aceptara el dinero y dejara de recibir palizas por no haber pagado su salario. En realidad, nunca tuve la intención de que fuera mi guía. Pero para mi sorpresa, me esperaba afuera de mi hotel a la mañana siguiente. Llevaba una camiseta blanca limpia y se había lavado la sangre y la mugre de la cara, revelando lo hermosa que era. Aún había una mirada feroz y desafiante en sus ojos, como la de un lobo joven. Me sorprendí. ¿Qué haces aquí? Soy tu guía. Vas a salir, así que tengo que estar aquí, dijo, anticipando mi siguiente pregunta. La gente que va a ese bar suele alojarse en este hotel. Cuando le dije que no tenía por qué, se puso seria y me preguntó si nunca había tenido la intención de contratarla, si el dinero era solo caridad. Conociendo su orgullo, temí que devolviera el dinero y se dejara golpear otra vez. Así que lo negué. Y así, sin más, se convirtió en mi guía turística. Recuerdo que en aquel momento pensé en lo organizada que era, preguntándome si prefería las visitas turísticas o los tours gastronómicos, alegando que se había pasado la noche preparando diferentes itinerarios. Resulta que los encontró todos en línea. Sin Chloe, no me entusiasmaba nada, así que le dije a Maya que hiciera lo que le pareciera mejor. Y así, me llevó a un montón de sitios. Cada día era una nueva aventura, a veces inesperada, a veces una grata sorpresa. Fueron algunos de los días más felices y despreocupados de mi vida. No tenía que pensar en nada, simplemente podía disfrutar. Le encantaba divertirse y se le daba bien. Intenté todo tipo de cosas que nunca antes me habría atrevido. Como el puenting. Mientras mi cuerpo caía, mi alma se elevaba. Una vez esperamos el amanecer en una playa desierta. Al despertar, estaba apoyado en su hombro. El cálido sol me daba en la cara y había latas de cerveza vacías esparcidas a nuestro alrededor. Nos perdimos el amanecer, pero no me arrepentí. Recuerdo vagamente la noche anterior, bebiendo mucho y gritando mis frustraciones al océano. Maya me llamó lunático, pero la hice gritar conmigo. Parecía molesta, pero lo hizo de todos modos. Su voz era aún más fuerte que la mía. Sabía que su vida tampoco había sido fácil. En nuestro último día, Maya me llevó a ver el atardecer. Íbamos en una pequeña motoneta, el viento nos llenaba las camisetas como si fueran velas. Sintiéndonos libres como pájaros. Justo cuando nos acercábamos a la costa, Chloe llamó. Dijo que había vuelto y quería continuar nuestro viaje. Me llené de alegría y le dije a Maya que regresara y me llevara al hotel. Probablemente porque nuestro día se había acortado, la voz de Maya sonó hosca. ¿Estás casada? Me reí. ¿Es tan raro? Ya tengo esa edad.
No te merece. Ni siquiera la conoces. ¿Cómo lo sabrías? Es maravillosa. Fui yo quien la persiguió. ¿Por qué no eres feliz? Me sorprendió su perspicacia. Solo sonreí y dije, ya mejorará. Algún día, cuando por fin consiguiera conmover a Chloe, sería feliz. Fue solo después que me di cuenta de que la verdadera felicidad y la libertad solo llegaban después de dejarla. Cuando Maya y yo nos separamos, metió en secreto un pequeño colgante de jade en mi bolsillo. Era un colgante que habíamos visto en un mercadillo. Me había gustado mucho, pero el vendedor solo aceptaba efectivo y no llevaba suficiente. Cuando volvimos al día siguiente, el puesto ya no estaba. Nunca imaginé que de alguna manera lo había encontrado y me lo había comprado. Según recuerdo, el precio de ese colgante era más o menos lo que le había pagado por ser mi guía. Esta chica, que me llamó crédula en su blog, fue una auténtica tonta al pasar tanto tiempo conmigo y luego gastarse todo el dinero que le di en mí. Ella prácticamente trabajaba gratis. Seguí leyendo. No me quedó nada aquí. De regreso a casa. Maya se había escapado de casa para venir a esa ciudad. Su situación familiar era un desastre. Sus padres vivían en un matrimonio de conveniencia. Ambos tenían otras parejas y otros hijos. Mantenían una paz frágil, cada uno viviendo su propia vida. Un día, sus padres decidieron divorciarse, y ninguno de los dos la quería. Maya, en plena rebeldía adolescente, huyó. Su suerte fue terrible. La robaron justo después de bajarse del autobús. Pero era demasiado terca para volver, así que encontró trabajo en ese bar que incluía alojamiento y comida. Era un lugar turbio. Trabajó gratis durante un mes y la golpearon por sus problemas. Solo después de conocerme, su vida se volvió un poco menos desesperada y por fin pudo divertirse. Esos días también fueron felices para ella. Poco después de mi partida, ella regresó a casa. Aunque sus padres eran irresponsables, sus abuelos la querían profundamente. La acogieron y comenzaron a prepararla para que fuera su heredera. Durante este tiempo, Maya siguió escribiendo en su blog. 2 años después, reaparecí en sus entradas. Fui a verlo a escondidas. No le va bien. ¿Su esposa es ciega? Si fuera yo, lo apreciaría muchísimo. Ojalá lo hubiera conocido 2 años antes. Está divorciado. Nos vimos. Sigue siendo tan amable. Tuvimos una cita. Nos besamos. Soy un pésimo besador. Me pregunto si estaba decepcionado. Tengo que ir a Europa para una competición. Un mes entero de entrenamiento a puerta cerrada. Lo voy a extrañar mucho. Cuando regrese, le pediré que se case conmigo. Las entradas se acabaron ahí. Calculé las fechas. Morí mientras ella estaba en ese campo de entrenamiento. Para cuando regresó, llevaba muerto más de 2 semanas. Mi cuerpo ya había sido incinerado. Una inmensa tristeza me invadió, en algún rincón olvidado del mundo. Una joven había pasado años alimentando un amor secreto hasta que finalmente floreció. Y justo cuando estaba a punto de cosechar el fruto de ese amor, este se desprendió de la rama y se pudrió en el suelo. Ni siquiera llegó a verme por última vez. Maya solo pudo pagarles a mis padres una cantidad exorbitante por mi vieja casa y trasladar mis cenizas a un lugar de entierro digno que ella misma eligió. Vivía en nuestra antigua casa, intentando replicar mis antiguas recetas, repasando nuestros recuerdos una y otra vez. Estaba atrapada en un pasado que me incluía. La vida feliz que debería haber tenido quedó en suspenso. Su corazón solo tenía una cosa, venganza. A diferencia de la tristeza que yo sentía, el rostro de Chloe palideció y se contrajo con una expresión desagradable al leer sobre mi feliz pasado con Maya. Tras un largo instante, tosió y escupió un poco de sangre. Tenía los ojos rojos. Así que era yo. Yo fui quien lo empujó hacia ti. Así es como se siente. Ver a la persona que amas tan feliz con otra persona. Es tan doloroso. Reía y lloraba a la vez. Ethan, me equivoqué. Estaba tan equivocado. Maya tenía razón. Soy un monstruo. Su disculpa ya no me servía de nada.
En ese momento, lo único que quería era volver con Maya. Verla. No lo entendía. Amaba a Maya. Entonces, ¿por qué seguía atado a Chloe? Chloe se encerró en su casa otra vez, bebiendo día y noche. Bebió hasta que la tuvieron que hospitalizar por una hemorragia estomacal. La señora Davis fue a verla varias veces. Te vas a matar si sigues así. Quizás sería mejor estar muerta. Así podría volver a ver a Ethan. La señora Davis simplemente negó con la cabeza y suspiró. Deberías haberlo pensado antes. En ese tiempo, mi padre llamó a Chloe. ¿Nuera, olvidaste enviar el dinero este mes? Me quedé atónita. ¿Cómo pudo Chloe siquiera contactar con mi padre? Mi relación con mi familia era terrible. Mi madre murió cuando yo era joven, y mi padre se volvió a casar rápidamente y tuvo a mi medio hermano. Su nueva esposa no me quería, y mi padre también empezó a tratarme mal. Eran abusivos y me obligaban a hacer todas las tareas. Cuando entré a la preparatoria, querían que la dejara y buscara un trabajo. Los ignoré y me pagué la preparatoria y la universidad con becas y trabajos de medio tiempo. En cuanto me gradué, me exigieron 2/3 de mi salario, diciendo que era una compensación por las dificultades de criarme. Me negué, así que empezaron a aparecer en mi trabajo y a armar jaleo, impidiéndome trabajar en paz. No tuve más remedio que mudarme a otra ciudad y cambiar todos mis datos de contacto. Solo entonces encontré algo de paz. Pensé que por fin me había librado de ellos, pero al parecer no, mi familia parásita siempre había sabido dónde estaba. Chloe les había estado pagando en secreto para que se alejaran. Miré a Chloe, con los sentimientos destrozados. Me hirió mucho en mi cara, pero en secreto, lo hacía por mí. ¿Por qué tenía que ser así? La voz de Chloe era fría al responderle a mi padre: Ethan está muerto, ya no puedes molestarlo. Así que dime, ¿hay alguna razón para que siga pagándote? ¿Qué? Ethan está muerto. Deja de fingir. Lo he investigado todo. Leo te dio $2 millones y llegaste felizmente a un acuerdo extrajudicial, renunciando a cualquier reclamo de justicia por la muerte de Ethan. O mejor dicho, nunca tuviste la intención de buscar justicia en primer lugar. Tu indignación fue solo una actuación para ganar más dinero. Mi padre tartamudeaba: estábamos muy tristes por la muerte de Ethan, claro, pero tenemos que vivir. Lo criamos durante tantos años, fue un trabajo duro. Merecemos una compensación. Chloe se burló. ¿Lo crió? ¿Cómo se atreven a decir eso? Son una panda de sanguijuelas que no hicieron más que desangrarlo. Bueno, entonces no nos la den. Mi padre, al darse cuenta de que no iba a conseguir nada más de ella, colgó furioso. Pero Chloe no había terminado con ellos. Era despiadada en el mundo de los negocios y lidiar con mi familia de pacotilla era pan comido para ella. Pareció recuperarse, tomó un plato de sopa y le dio algunas instrucciones a su asistente. Apenas 2 días después, mi padre la llamó gritando. Fuiste tú, ¿verdad? Perdimos todo nuestro dinero en una estafa y ahora estamos ahogados en deudas. La voz de Chloe era gélida. Si te estafaron, llama a la policía. ¿Qué tiene que ver conmigo? A ti, nos estafaron con una inversión. La policía dijo que las inversiones son arriesgadas y que no pueden hacer nada. Lo planeaste, ¿verdad? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Sabes que perdimos nuestra casa? Chloe lo interrumpió con la voz desprovista de paciencia. Te lo merecías. Piensa en todo el dinero que me quitaste a lo largo de los años. Y después de que Ethan murió, vendiste su casa, te quedaste con el dinero del acuerdo, ¿y qué hiciste por él? Ni siquiera te molestaste en comprarle una tumba digna. Lo enterraste en un campo de pobres donde cualquiera podía pisotearlo. Fue Maya quien lo encontró allí más tarde. Hizo que me trasladaran a un cementerio de verdad y mi familia le extorsionó aún más dinero por ello. Mi padre seguía intentando decir algo, pero Chloe ya había colgado. Con su venganza consumada, Chloe volvió a beber día y noche. Adelgazó de forma alarmante, con los ojos siempre inyectados en sangre. Parecía un esqueleto, tan frágil que una ráfaga de viento podría derribarla. La señora Davis lloraba al verla. Niña, te estás matando.
Si Ethan viviera, jamás querría verte así. Ethan ha muerto, decía Chloe, tomando un trago de licor con una sonrisa amarga. Y aunque viviera, no me querría. Se enamoró de otra. Los días pasaban y Chloe estaba cada vez más delgada y frágil. Una noche, mientras salía a comprar más licor, un hombre saltó de entre los arbustos y la agarró. Julián estaba con él. El hombre tenía una larga cicatriz en la cara. Era nada menos que Leo, que seguía prófugo. Estaba cansado de esconderse y Julián estaba cansado de estar sin Blanca. Los dos habían decidido secuestrar a Chloe y pedir un cuantioso rescate. No contaban con que Chloe ya no quería vivir. Cuando Chloe vio al hombre que me había matado, se puso furiosa. Ella se defendió de Leo, incluso mientras él le ponía un cuchillo en el pecho. El alboroto atrajo a un guardia de seguridad que logró detener a Leo y a Julián. Llovía a cántaros esa noche, igual que la noche en que morí. Chloe yacía en un charco de su propia sangre, con una expresión de alivio en el rostro. Todos, incluida la propia Chloe, creyeron que iba a morir. Pero sobrevivió, aunque quedó aún más débil, tosiendo tras dar solo unos pasos. En cuanto abrió los ojos en el hospital, una expresión de angustia cruzó su rostro, como si se preguntara por qué seguía viva. Había desarrollado un intenso deseo de morir. Gracias a la influencia de Chloe, tanto Leo como Julian pasarían el resto de sus vidas en prisión. La señora Davis pensó que Chloe había pasado por demasiado últimamente. Le compró un amuleto protector. En cuanto se lo puso, sentí una fuerza poderosa que me alejaba. Debió de verme como una especie de espíritu maligno y estaba intentando expulsarme, lo cual tenía sentido. Al fin y al cabo, era un fantasma. Aunque nunca le había hecho daño a nadie, seguía siendo un espíritu. Gracias a ese amuleto, por fin fui libre. Miré por última vez a Chloe sentada junto a la ventana y luego, sin mirar atrás, volví a mi antiguo hogar. Por fin volví a ver a Maya, mi amor. Intenté abrazarla, pero mis brazos la atravesaron. Estaba tan feliz que había olvidado que estaba muerto, que ella era un amor que jamás podría tocar. Abatido, floté frente a ella. Mi mirada se detuvo en su rostro, recorriendo las líneas de sus cejas, sus ojos. La alegría despreocupada había desaparecido de su rostro, reemplazada por una tristeza profunda e inquebrantable. Debería haber sido un pájaro, volando libremente, pero mi muerte la había enjaulado en esta pequeña habitación, una prisión de la que nunca podría salir. Maya seguía puliendo nuestra foto. Todos los que te hicieron daño han sido castigados. ¿Eres feliz? Si lo eres, ¿podrías visitarme en un sueño? Hace tanto que no sueño contigo. ¿No tienes miedo de que te olvide? Me picaban los ojos. Olvídame, quería decir. Olvídame para que puedas empezar una nueva vida. Pero claro, no podía oírme. Lo que más lamenté fue haberla detenido ese día a la salida del bar. Mi supuesto acto de bondad le había arruinado la vida. Maya se había hecho cargo del negocio familiar. Su rutina diaria era sencilla. Se despertaba, pulía nuestra foto, antes de irse a trabajar, le decía, cariño, me voy a trabajar. Nunca iba a fiestas ni reuniones después del trabajo. Llegaba a casa, forzaba una sonrisa y decía, cariño, ya llegué, a mi foto, antes de empezar a cocinar, como si aún estuviera viva. Una vez tuve la esperanza de que, con el tiempo, me olvidara. Después de todo, el amor se desvanece. La gente se traiciona constantemente. Había estado ausente durante años. Debería haber seguido adelante, pero no lo hizo. Había depositado todas sus esperanzas en la otra vida. Donó a organizaciones benéficas y a iglesias. Siempre que viajaba por negocios, visitaba las catedrales locales para rezar. Y, sin embargo, había sido la persona más cínica que conocí. Lo recordaba con claridad. En ese viaje, hace tantos años, pasamos por una iglesia. Ella me vio rezando con devoción, pidiendo una bendición para mi relación con Chloe. Se rió. Es todo una estafa, ¿sabes? ¿De verdad te lo crees? Y ahora, se había convertido en la creyente más devota de todas. Y lo hacía todo con la esperanza de una próxima vida, una vida donde pudiéramos estar juntos. Pasaron algunos años más.
Estaba con Maya viendo las noticias. La noticia de la muerte de Chloe ocupaba todos los titulares. Se había caído de una ventana del tercer piso. Tenía una foto mía en la mano. Había estado nevando copiosamente el día que murió. Eran las vacaciones y todo su personal estaba fuera. Al regresar, encontraron su cuerpo enterrado en la nieve. Llevaba 3 días muerta. La otrora poderosa magnate de los negocios murió de una forma poco glamurosa y solitaria. El informe oficial decía que estaba borracha y se cayó accidentalmente. Pero Maya y yo sabíamos que fue un suicidio. Había elegido la misma muerte que su madre. Qué cruel giro del destino. De niña, vio morir a su madre, una pesadilla que la atormentó toda su vida. Pensó que el consejo de su madre la salvaría de correr la misma suerte. Pero al final, fueron las palabras de su madre las que la llevaron por ese mismo camino. Un destino trágico e ineludible. Las noticias estaban llenas de historias sobre su profundo e inquebrantable amor por mí. Decían que había estado muy triste, que estaba mirando mi foto y bebiendo cuando se cayó. Maya cambió de canal. Una sonrisa amarga en sus labios. Un poco tarde para tanta devoción. En realidad, ¿de qué servía su amor ahora? Era demasiado tarde. En vida, había recibido tan poco de su amor. Y en la muerte, todos sus grandes gestos parecían una función para un solo público, un espectáculo ridículo y sin sentido. Los años volaron, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, décadas habían pasado. Maya, la joven desafiante que conocí, era ahora una anciana de cabello plateado. Siempre pensé que algún día seguiría adelante, encontraría a alguien más y se casaría. Pero nunca lo hizo. Se quedó sola, trabajando duro, dando generosamente a la caridad y rezando. Muchos años después, Maya falleció. Tenía una sonrisa apacible en el rostro y sostenía mi fotografía. Parecía haber muerto creyendo que todas sus buenas acciones le habían valido un deseo, que en la otra vida, sin duda nos volveríamos a encontrar. Velaba por su cuerpo. Pensé, si todos tenemos alma después de la muerte, pero antes de que su alma pudiera siquiera abandonar su cuerpo, una fuerza poderosa comenzó a alejarme. La observé mientras se distanciaba cada vez más. ¿Será este nuestro destino?, pensé, y una oleada de tristeza me invadió. En mi vida, nunca pudo despedirse. Y en su muerte, no pude estar ahí para ella. Maya, tenías razón. Todo eso de Dios y el cielo es mentira. Oraste durante tantos años, y aún así, ni siquiera pudimos encontrarnos en la muerte, y mucho menos en la otra vida. Al instante siguiente, me encontraba en un lugar cálido y confortable, rodeado de un fluido cálido. Era tan pacífico. Cerré los ojos y me quedé profundamente dormido. Algunos nacen, otros mueren. En una sala de partos, nacieron 2 bebés, sus llantos eran especialmente fuertes y claros. Las 2 madres primerizas eran viejas amigas que hacía tiempo habían prometido concertar el matrimonio entre sus hijos. Poco después de dar a luz, ya hablaban por teléfono. Yo tuve una niña, ¿y tú? Yo tuve un niño, que nació a la 1 de esta mañana. Perfecto, pueden ser pareja. Me pregunto si los chicos de hoy en día optarán por un matrimonio concertado. Somos tan buenos amigos que seguro que ellos también lo harán. Y nacieron el mismo día. Te lo aseguro, es una pareja hecha en el cielo.